Mi nombre es Paola Santoscoy, no me presenté, perdón, y quiero darle las gracias a ellas por invitarme el día de hoy a moderar esta mesa, porque es un tema que me interesa muchísimo, el cruce entre el arte, la arquitectura, la palabra, el cuerpo. Realmente hay muchas cuestiones que tienen que ver también con mi práctica, así que gracias también a ustedes. Y pues me gustaría iniciar con una pregunta, digamos, lanzando una pregunta que creo que siempre viene a mi mente cuando veo una colaboración entre distintas personas o entre distintas comunidades o entidades, y es cómo se da una colaboración. Siento que muchas veces asumimos que ya siempre estuvo ahí ese conjunto de personas o esa situación que ya está dada, pero en realidad hay algo que tiene que suceder para que esa colaboración inicie y empiece a generar, en este caso, estos videos que vimos el día de hoy. Así que me encantaría primero darle la palabra a Rosana y que nos platique más que una anécdota, un hecho que fue lo que le dio origen a la invitación y a la colaboración dentro del proyecto de la exposición. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Paola, por aceptar estar con nosotros el día de hoy, y obviamente gracias, Era y Mar, por participar en este conversatorio. Yo brevemente les quiero contar lo que sucedió y lo que dio inicio a esta exposición. Miquel, que iba a venir por acá, y Andrea, que todavía no los veo, Mextrópoli, me invita a hacer una exposición en este recinto, este maravilloso recinto que me trae muchos recuerdos también. Y pensar en hacer una exposición de arquitectura no es nada fácil. Estamos acostumbrados a ver los planos o las típicas maquetas. Y para mí era muy importante que cuando entraras al espacio de la exposición cambiara tu percepción completo. ¿Y cómo podíamos hacer eso también con muy poco presupuesto y con un elemento que se repitiera y se multiplicara 2.775 veces? Y es la hoja en blanco. La hoja en blanco, ¿por qué? Porque la hoja en blanco, ya hablaremos del vacío y la hoja en blanco, pero la hoja en blanco es como empezamos a crear, a trazar líneas, a poner palabras para escribir. Muchos filósofos dicen que la hoja nunca ha estado en blanco, que hay que borrar y suprimir, pero bueno, eso ya será otro tema de discusión. Pero la idea de poner la hoja en blanco y multiplicarla, con esa simple idea podía cambiar la percepción de ese espacio. Y es así como comienza la historia de esta exposición. La idea es hacer un desdoblamiento de esta hoja en blanco con distintas texturas, con distintas interpretaciones, todo un recorrido. Y esta cuadrícula daba inicio a que pudiéramos ir despegando muchas de esas hojas y pegar alrededor de 50 proyectos que hemos realizado en la oficina, todos dibujados a mano, como les comentaba antes. Todas las maquetas son hechas en papel, entonces la exposición se compone de hojas en blanco, un plumín y todas las ideas. Los dibujos son una colaboración de todas las chicas de la oficina y de Marie Combet, una ilustradora, arquitecta francesa que también nos apoyó mucho. Pero bueno, para seguir con esta historia, cuando me invitan a hacer la exposición, en marzo del 2020, montamos en la sala 20, que no es la sala donde entramos ahorita vimos la exposición en la sala 21, en la sala 20 montamos todas estas hojas, y a los 2 días llegó la pandemia, y se cerró el museo, y se quedó todo tal cual. No pudimos entrar ni siquiera por el cúter, por las hojas, se quedó todo como estaba. Las hojas montadas en blanco, como vieron en los videos, todavía no habíamos despegado y pegado los dibujos, y se quedó así. Se quedó así 540 días, 1 año y medio. Al año le pido al museo que me deje entrar para ver qué había pasado con esas hojas. Y yo me imaginé que esas hojas estaban todas en el piso, estaban llenas de polvo, amarillas.
me preguntaba qué le había pasado a ese espacio vacío durante todo ese año que se había quedado cerrado, como nosotros nos habíamos también quedado encerrados. Entonces había una pues, analogía, había una similitud en lo que le había pasado al espacio, a la sala 20, con lo que nos había pasado a nosotros con la pandemia. Y cuando pude entrar al museo, abrí las puertas y para mi sorpresa entró un rayo de luz a la sala, un rayo de luz que además ni siquiera era blanco, que cambiaba de tonalidades. Se había caído solamente una hoja y las hojas ya no eran lisas, pero habían agarrado texturas, se habían ondulado, el polvo las había habitado y ahí me dijeron que montara la exposición, pero que tenía que verse solamente virtualmente o a través, no podíamos todavía entrar al museo y me parecía que esta exposición se tiene que ver de cerca, mirar de cerca era muy importante para ver los dibujos, para poder apreciar todos los detalles y en ese momento pensé que era el escenario perfecto para hacer otras intervenciones y para hacer estas acciones performáticas y para poder invitar a distintas disciplinas a que colaboraran en ese espacio, en ese escenario que ya estaba dado por esas hojas en blanco. Y es así como invito a Mar y a su vez a Era a que las tres en conjunto, yo a través del espacio, Mar a través del cuerpo y Era a través de la palabra, bailáramos, ellas bailaron, pero yo participara también, juntando y reuniendo nuestras disciplinas para habitar ese vacío, que nos dimos cuenta que nunca había estado vacío y que las hojas las habían habitado y las hojas ya habían hablado en ese espacio. Y es así como hicimos esta serie de acciones que este fin de semana, como les decía, se presentan todos. Generalmente en la exposición solo está el video del final, que es el que entreteje las tres historias del vacío fértil, del cuerpo habitado y del cuarto habitado para llegar a conformar el habitar el vacío, que es el cuarto video. Y bueno, para mí es fundamental trabajar con distintas disciplinas. La arquitectura creo que ya no es esa arquitectura que se hacía antes, de el arquitecto solo y yo lo puedo todo y yo lo hago solo. Hoy pienso que se trata de colaboraciones y se trata de trabajar y de poder retroalimentar lo que hacemos a través de las distintas disciplinas. Y así es como hicimos estos videos y de ahí surge esta colaboración. A mí una cosa que me gusta mucho de estos videos, varias cosas, pero una de las cosas que me gusta mucho es que hablan del acto creativo y del proceso creativo al mismo tiempo que son eso. En realidad son el hacer y son crear una experiencia también para quienes entramos a la exposición para después pasar al otro espacio, ¿no? Que eso es algo que platicábamos mucho también y creo que también lo que tú narras es muy interesante pensarlo a la luz de la pandemia, obviamente, y de la pandemia no solo en ese tiempo que pasó, sino de la necesidad de redefinir nuestra relación con el espacio, ¿no? Con las cuatro paredes. El otro día que platicábamos, Mar hablaba de eso un poco y me gustaría pasarte la palabra ahora para entrar en esa cuestión. Gracias a todas y todos por estar aquí. Pues sí, creo que con esa invitación que me hace Rosana, nosotras durante la pandemia pasamos un mes viviendo juntas y hicimos con los materiales que había en la casa una exploración que unía nuestras disciplinas, ¿no? Ella me contó de un concepto que yo no conocía, que es la proxémica, que la arquitectura es esta disciplina que mide el espacio del cuerpo en el espacio público, ¿no? Entonces está el espacio íntimo, el espacio relacional, el espacio social, y a mí, como yo vengo de las artes del cuerpo, ¿no? Desde la danza, del yoga, la sanación, pues
en plena pandemia yo me estaba haciendo esas preguntas, ¿no? O sea, nos pedían sana distancia, nos pedían que no nos abrazáramos, casi que no nos viéramos a los ojos, que no nos tocáramos, y yo cuestionaba todo eso, ¿no? Y entonces en esta exploración más lúdica de la proxémica, con la hija de Rosana, nos ponemos a ver, bueno, ok, si ya tenemos que obedecer estas reglas que se nos ponen por el contexto histórico, ¿cómo es como le vamos a comunicar a los jóvenes y a los niños esta proxémica, ¿no? De manera consciente y lúdica, sin perder la humanidad y la empatía, pero sí manteniendo la sana distancia? Entonces, teníamos una pared blanca, trazamos una línea negra y empezamos a hacer juegos, ¿no? Con el cuerpo y con el movimiento para ver cómo es que una niña iba a entender qué era 1,5 metros de distancia y cómo ella iba a interactuar con sus amigos en la escuela y también con nosotras y nosotras mismas, cómo íbamos a relacionarnos con esa distancia. Entonces ya quedó plantada esa semilla de colaboración entre la arquitectura y el cuerpo, entre nosotras. Y cuando un año después Rosana me invita a participar a co-crear en este espacio, en este recinto hermoso, pues yo me pongo también a reflexionar sobre qué tipo de danza yo haría en un espacio que estuvo cerrado un año, ¿no? Que está lleno de hojas en blanco, que para mí la hoja en blanco es como el símbolo de la reinvención. Y yo misma estaba pensando eso, ¿no? Este contexto, 2020 fue el año de la reinvención para todos. Todos tuvimos que redefinir nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, con nuestras colaboraciones, ¿no? Con nuestro trabajo, todo se redefinió. Y entonces, pues los que sí nos tomamos el encierro en serio, no sé cuántos aquí sí se quedaron en sus casas, yo sí, pues era perderle el miedo a esas 4 paredes de estar en un cuarto y al revés encontrar creatividad dentro de esas 4 paredes, ¿no? Y entonces de ahí viene una de las prácticas que vieron, el segundo video, el que es mi solo de danza, en el que el único elemento que meto es una silla, ¿no? Y entonces es el espacio vacío y una silla transparente que me dio muchísimo jugo de exploración, ¿no? Era sentir mi cuerpo en relación con la altura del cuarto, cuánto podía yo flexionar, cómo me sentaba, o sea, y era mi juego, ¿no? Una silla, y entonces decidí traer esa silla aquí adentro. De hecho es mobiliario del museo, ni siquiera yo la traje, era lo que había, porque así nos gusta crear con lo que hay. ¿Quieres decir algo? Paréntesis, que ayer me preguntaron, se acercaron a mí y me preguntaron, ¿me podrías decir quién es el diseñador de esa silla? Y yo, la encontramos aquí y la tomamos para usarla. Y ahí. Y pues de ahí me gustaría ahora pasar con Era, ¿no? A hablar de la hoja en blanco como ese vacío fértil, ¿no? Desde la palabra, ¿no? Y desde la importancia y el peso que tiene la escritura, el nombrar, ¿no? En realidad todo lo que empieza a conectarse con el espacio, el cuerpo, y eso, que nos digas dónde entra la palabra, pues, en esa exploración. Gracias. De dónde también viene tu trabajo. Okay. Yo soy Erantilo, mucho gusto. Creo que del principio de tejiendo, lo que hablabas del principio de la colaboración, para mí comienza ahí, ¿no? En lo esencial de la investigación de nuestros oficios, que tiene que ver con el espacio, como con el cuerpo, como un vacío fértil, un espacio liminal, y la hoja en blanco, el espacio en blanco y la palabra como un universo vacante. Como tomamos la palabra como un espacio en el que nos insertamos para poder visibilizar el mundo interior y construir arquitecturas transparentes. Y ese para mí es el lugar donde he colocado mi investigación a través de la palabra.
Cuando yo hablo, esto que estoy pronunciando ya está construyendo un andamiaje invisible que ordena el tiempo y espacio de mi realidad. Ya hay, donde creo que no hay entre nosotros, hay mucho sentido, no analítico, sino material. Los pensamientos ya son materialidades, las palabras ya son materialidades, y ahí es donde empiezo a encontrar convergencia con los quehaceres de Mar, con el quehacer de Rosana, cómo ellas habitan ese espacio vacío. Y ayer lo platicábamos en el taller. Para mí el silencio o el vacío no existe como, o no es un espacio de ausencia de sonido, sino el silencio y el vacío como una ausencia de acción. Y en el momento en el que yo no acciono y no tomo las cosas, me encuentro con la otredad que es esa palabra o ese espacio, y permito entonces que se exprese ante mí. Entonces, desde ahí tomar los espacios, ¿no? La palabra, cuando permito que me mire, que me encuentre, que me hable, y que voy a proponerle yo a esa palabra que ya tiene un sentido, que ya tiene un significado, y entendiendo esto que decía Rosana en su manifiesto. Un espacio es un entorno abstracto. ¿Cómo es que haces esa línea, en la diferencia entre el espacio y el lugar? El espacio existe, pero es más abstracto. Cuando haces lugar, en el lugar se generan o se crean las relaciones. Y entonces ahí entra la parte humana, entra la parte de crear relaciones, crear comunidad. Y entonces siempre digo que transformamos el espacio en lugar. El espacio está, pero cuando lo transformamos en lugar es cuando se activa ese espacio. Y es justo el fenómeno que sucede en la palabra y en la escritura. La palabra es un espacio abstracto, pero en el momento en el que yo empiezo a conversar con ella, le broto un lugar, entonces aparece una entidad poética, una conciencia de enunciación que me va a mostrar nuevas posibilidades y nuevos movimientos. Entonces, para mí no existe la palabra o la escritura sin una noción espacial y sin una noción de movimiento, de cuerpo habitable. Y ahí es donde me tejo mucho con estos quehaceres. Me gustaría preguntarles, para regresar a cómo se construyen, ¿no? Cómo se construye ese trabajo en video, las secciones realmente, que es lo que está ahí grabado. ¿Qué desafíos hubo, digamos, en el camino, en el sentido de saber si existe un guión, el diseño sonoro, qué viene primero, qué viene después, ¿no? Es el cuerpo en el espacio lo que da, digamos, pie a imaginar también una duración, ¿no? Realmente cómo se da ese proceso y esa transformación hacia los 4 videos que vemos, ¿no? Que se llaman Vacío Fértil, Cuerpo Habitado, Cuarto Habitado y Habitar el Vacío. Comienzo y seguimos, complementamos todos. Creo que las 3 pensamos que los procesos muchas veces son más importantes que el resultado final. Y en el proceso es donde se crea, donde se sigue creando, ¿no? Y el resultado, bueno, pues es esta manifestación de este proceso. Y tuvimos muchas pláticas que fueron muy enriquecedoras. Nos juntábamos, platicábamos, escribíamos. De hecho, fue muy interesante porque Era y yo no nos conocíamos. Entonces fue un voto de confianza saber que a través de Mar nos conectó a Era y a mí. Y yo vi lo que hacía Era y me conecté, sin conocerla, con su trabajo, con su forma de escribir, con su forma de generar estos textos que generan espacio, que habitan, la palabra está habitando el espacio, está generando espacios.
y para mí está muy relacionado con la poesía concreta, que me encanta. Y entonces me escribió una carta, y fue así como la conocí, a través de esta carta. Y el otro día hablábamos de una palabra que me encantó, que eran estas correspondencias, porque empezamos a tener esta correspondencia entre las tres para poder empezar a imaginar lo que iban a ser estos videos. Y en ese proceso escribimos muchas cosas, pero que la realidad, cuando llegamos a hacerlo, fue completamente espontáneo, nos cambió. Y entonces en esa espontaneidad fue donde empezó también el trabajo, y ahora pueden seguir contando esta historia que todos conocemos, pero nada más para terminar yo y que ustedes sigan platicando. En este proceso, y también con esta espontaneidad de llegar y hacer estos videos de esa manera, teníamos pensado que los videos funcionaran de manera independiente. Y al verlos, nos dimos cuenta que se tenían que tejer las historias para realmente expresar esta idea de qué es el acto creativo. Que en este acto creativo pasamos por una crisis, pasamos por el miedo de trazar una línea, de poner una palabra, y después llegamos a la calma. Y entonces el video está tratando de expresar ese acto creativo desde el momento en que ponemos la hoja en blanco y qué nos sucede, cómo nos atrevemos a trazar a través de la palabra, a través del cuerpo, a través de la línea, y en ese atrevernos a hacerlo es cuando ven que estoy tirando las hojas una y otra vez, es decir, bueno, sí, no sale a la primera, hay que hacerlo muchas veces, hay que seguir investigando. Llega el momento de eureka. Siento que algo funciona, siento que algo se aterriza y entonces se materializa. Y entonces, pues, algo que me viene mientras te escucho, también la confianza que tuviste conmigo. O sea, quiero como agradecerla, porque igual, o sea, yo vengo de una trayectoria distinta, no soy coreógrafa, tampoco fui a la escuela de danza, más aún así la idea era hacer un video de danza. Entonces, pero si se fijan, lo que está mencionando ahorita Paula, no había un guión, ¿no? Normalmente la gente que hace video, ¿no? la mujer con la que colaboramos para que hiciera el video, ella hace cine, y quería un script, ¿no? Quería escenas para que ella pudiera calcular sus tiempos y la iluminación y todo. Pero nuestro estilo es mucho más espontáneo e improvisado, porque ¿qué es lo que nos interesa? A mí, así fundamentalmente me interesaba crear arte que generara una experiencia en ustedes, que lo sintieran, que fuera una experiencia cinética, que cuando vieran el video ustedes tuvieran una respuesta en su propio cuerpo. Entonces va mucho más allá de la forma de un script y de una coreografía, sino de verdad plasmar lo que estábamos sintiendo en diálogo con el espacio. Entonces tuvimos que generar una confianza en ese momento. Al momento de entrar a la sala sabíamos que solo teníamos 2 días, porque el museo estaba a puerta cerrada, y era pues coordinar y orquestar la confianza de un equipo de más de 12 personas, que necesariamente teníamos que confiarnos, anticiparnos y improvisar, ¿no? Juntos. Entonces a mí eso me encanta hacerlo. Para mí esa es la parte como que más disfruto del proceso creador, cuando logramos entrar en esa confianza en el que cada uno está operando desde su don, ¿no? El de iluminación sabe hacer lo que sabe hacer, el del video sabe hacer lo que sabe hacer, y nosotras pues también irnos reflejando y confiando y coachando, ¿no? Por ejemplo, Rosana me decía, no, yo no soy bailarina como ustedes, a mí no me pongan detrás de la cámara. Yo le digo, no, sí, o sea, tu proceso creativo hay que mostrarlo, ¿no? Y entonces ahí fue donde diseñamos este set que se graba desde arriba mientras ella está escribiendo, y fue poco a poco como que las ideas iban brotando en ese momento, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿quieres decir algo? Sí. Es que todo brotaba ahí. Y ese fue mucho el gesto que estábamos investigando. Cuando no queda nada, ¿cómo empezar? ¿De dónde empezar?
¿Cómo se empieza cuando no hay un camino trazado? Porque ese es el umbral del proceso creador. O sea, el ser artista tiene siempre delante de sí una hoja en blanco. Y hablamos, sí, la hoja nunca está completamente vaciada, porque está llena de ti que la miras. Pero hay una particularidad que tiene que ver con el espacio fértil. Nada viene del latín nacer. Entonces, ese espacio de nada es el espacio del brote, donde puedo observar que un movimiento inédito surge. Y ahí nos colocamos, ¿no? Decir, ok, estamos abriendo este espacio. El museo no estaba abierto, el centro estaba vacío, estaba cerrado, y era viernes, era impresionante ese fenómeno. Entonces, trabajar con la circunstancia histórica, ¿qué vamos a hacer? O sea, si no queda nada, ¿dónde está entonces ese espacio fértil? Y entramos con ese cuidado y nos tejimos con ese cuidado, con esa vulnerabilidad que lo único que te pide es confianza. Confianza en que algo fértil va a aparecer. Y entonces nos movíamos y escuchábamos el espacio y nos escuchábamos a nosotras en las reflexiones. Y de repente un día, Rosana, me voy a traer todos mis dibujos y los voy a poner. Sí, ponlos, porque justo eso es lo que, sí, haces eso y los pones en la pared y entonces los contemplo. Y vi mucho eso, que hay dentro de nuestros quehaceres un ámbito muy contemplativo de todos los movimientos que van surgiendo. Y eso es lo que también creo que nuestra práctica es muy fértil por eso, porque un lugar creador no puedes analizar o realmente advertir qué es lo que vas a crear. Tienes una intención y la intención normalmente te defrauda. Entonces, eso a una mente analítica le puede parecer un fracaso dentro del proceso creador, pero para una mente creadora es como eso que yo pensaba que podía hacer no es, porque surgió esto otro que jamás pude haber imaginado. Y ahí la gracia. Al final, cuando vimos todo ese material de video, como observar, ¿qué es esto? ¿Qué tiene esto que decir? ¿Cuál es la historia ahí inherente que en esa espontaneidad se cuenta? Y fue el ejercicio de la trenza, que es el último video, Habitar el Vacío, que es una mujer, Rosana, que empieza a crear y hay una suerte de gesto, la línea, ¿no? La forma, el trazo que más representaba, porque surgen imágenes, surgen trazos en el proceso creador y surgen palabras también. Y como al principio las palabras y los trazos no son carentes de sentido, porque las cosas hacen sentido después de que uno las experimenta. Antes de experimentar las cosas son inéditas, no sabemos, es un espacio de total incertidumbre y es ahí donde está la nada. Y ahí es como nos vamos, cómo se va tejiendo todas estas abstracciones hasta que el artista en el gesto de materializar, de sacar de ese mundo interior, va entrelazando todo su mundo interior y en ese tejido es que la obra nace. Y pues ahí llegamos, ¿no? Y fue bello también poder verlo como una suerte de espejo y decir, sí, las tres nos relacionamos ahí, creamos desde ese lugar sin a priori, sino con una apertura, vulnerabilidad y confianza en lo que es. Entonces, ahí. Y eso que estás ahorita diciendo me hace muchísimo pensar en la idea de la experimentación, ¿no? Realmente es eso, ¿no? O sea, ese momento en el que esto sucede, es también el abrirse a esa experimentación que sí tiene un objetivo a dónde llegar, pero la importancia no está ahí necesariamente, ¿no? Y en ese lugar al cual llegar también cabe el fracaso, cabe el éxito, cabe todo, ¿no? Cabe realmente un espectro, siento, muy, muy amplio que a mí me interesa muchísimo en la manera en la que obras de arte, acciones, realmente arquitectura, todo surge, ¿no? Y toma forma. Mi trabajo se da desde lo curatorial
pues tengo una profunda admiración por la práctica artística, por esa cuestión, por ese salto, digamos, en donde una idea se hace realidad, ¿no? Y toma forma, no importando realmente si va a fracasar o no va a fracasar, ¿no? Creo que ahí que es lo que, y regreso a esto porque en los videos creo que realmente esto es lo que está flotando, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y siento que se logra realmente como crear esta experiencia que llega hasta quienes estamos viendo estos videos y después adentrarnos en la exhibición con otra mirada distinta, ¿no? Yo platicaba con Rosana también hace tiempo, le decía, siento que si los videos o el video, porque es uno, ¿no? La exhibición, y ahorita estamos viendo los 4, si no estuviera ahí, siento que entrar a la exhibición sería muy distinto, ¿no? Sería realmente entrar de golpe, ver los dibujos, darte directo en la pared, ¿no? De golpe con eso, cuando tienes esta introducción que ya te coloca en una situación distinta de mirar la exhibición. Y bueno, una cosa que me gustaría preguntarles, y que también el otro día que platicábamos un poco surgía ahí, y que me interesa es saber qué lugar tiene lo femenino en sus procesos, ¿no? Más allá de lo obvio, que hay 3 mujeres, aquí hablamos 4 y una detrás de la cámara también para estos videos, sino que más allá de eso, sí, quisieran decir algo sobre ese lugar de lo femenino en su práctica. Voy a retomar un punto que dijiste antes sobre cómo llegar abruptamente a las hojas en blanco si no estuvieran estos videos. Antes de la pandemia eso iba a suceder y no estaba el video, ibas a entrar a la sala, era otra sala, había un laberinto con las maquetas, había otro concepto, pero creo que le sumó muchísimo a la exposición tener este video, porque justamente, y el título, que fue muy difícil encontrar el título, Blanco en 3 actos, tiene esta connotación teatral, por un lado, la idea de pasar de la caja negra a la caja blanca a la caja negra, como en estas escenas, en estas 3 distintas escenas, pero también tiene la idea del acto, ¿no? La palabra acto para mí era muy importante que estuviera presente. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es accionamos las ideas y nos atrevemos a actuar, no nos quedamos ahí. Y creo que eso lo tenemos las 3 y muy claro, y no solo las 3, las 4 sin duda con Paola, que damos ese salto al vacío y nos atrevemos a actuar, no nos paralizamos. Sí nos frustramos muchísimas veces, sí nos da miedo trazar, sí nos da miedo empezar algo, pero creo que damos ese salto al vacío y lo hacemos las veces que sean necesarias. Entonces, esta idea del acto, y obviamente el blanco tiene que estar presente, ¿no? La hoja en blanco, el vacío. Hablamos el otro día que la exposición empezó en una galería en Miami, mucho más pequeña y con otro concepto, y en inglés se llamaba Blank Thinking Sheets. Y no hubo traducción porque el blank habla del blanco, pero también habla del vacío. Y el thinking sheets es estas hojas pensantes. Entonces las hojas ya te están hablando de el blanco, el vacío, las hojas que piensan, las hojas pensantes, que ya están ahí pensando y que nosotros también llegamos a interactuar con esas hojas. Bueno, entonces me desvío un poquito. Regresando a lo femenino, sin duda hay una parte femenina y que me parece importantísima que se exprese y que esté ahí. No hay un tema tampoco de género, ni que porque somos mujeres, no, pero sí la parte femenina. Hoy platicaba con Mauricio y de pilares, y le enseñaba unas fotos del proyecto que estamos terminando y me decía,
es muy femenino el proyecto. El color, me dijo, yo creo que nunca hubiera usado ese color, ¿no? Y es un color que en inglés se llama mauve, M-A-V chica E, M-A-V chica E. Es un color como entre rosa, morado, es muy sutil. Me dijo, bueno, ¿y cómo llegaron a ese color? Pero pues 100% femenino. Entonces, bueno, no solamente aquí, pero me parece que sí, la parte femenina tiene que ver con una observación muy detallada y con una escucha distinta. Y en esa escucha es donde nos encontramos las tres y empezamos a crear de esa manera. Yo agregaría, bueno, yo llevo conociendo a Rosana también ya muchos años y la admiro muchísimo, su arquitectura femenina. O sea, de repente ves unas casas circulares, qué belleza. O sea, eso solo una mujer puede hacer, una arquitectura así tan sensible. Bueno, igual y también hombres, pero a mí me evoca una arquitectura muy femenina y nosotras nos hacíamos la pregunta como de, bueno, ¿por qué le estamos invirtiendo 6 meses de nuestro tiempo a hacer este proyecto en plena pandemia, ¿no? Sin recibir un centavo? O sea, venía de nuestro corazón, ¿no? Pero en realidad era justo porque el tiempo está cambiando, o sea, estamos viviendo un momento histórico muy importante y nos interesaba crear arte que plasmara esas cuestiones históricas que estábamos viviendo, como mujeres, como artistas, como creadoras, y esa era una de las intenciones, ¿no? O sea, plasmar nuestra investigación esencial de nuestras prácticas en un video, en un registro que pudiéramos, no sé, en 10 años, 20 años, voltear para atrás y decir, eso fue lo que creamos durante la pandemia. ¿Qué significó? ¿Qué abrió? ¿Qué propuso? Y yo personalmente tuve una experiencia muy fuerte al ver uno de los murales aquí en el recinto, que los invito si antes de salir pueden asomarse, si no, en caso de que no lo vieron. Subes las escaleras y el primer mural que está arriba es la Malinche y Cortés la está como pues, sometiendo, ¿no? Básicamente tiene un gesto de una mano como que diciéndole estate quieta. La mirada de Cortés es una mirada imponente, ¿no? Y cada quien le puede interpretar como quiera. Yo interpreto como esa mirada colonialista que vino a someter. Y la mirada de la Malinche está en calma, pero está ida, como que no está presente, está como así. Y yo ese gesto dije, esa es mi provocación para inspirarme en mi danza. Una mujer que sí está presente, una mujer que sí está activa y libre y no tiene un hombre o un gesto de alguien que la somete. Entonces, esa danza fue un rezo para que todas las mujeres también se sientan con la capacidad de conectar con su cuerpo y de poder expresar su creatividad libremente. Entonces yo diría que esa sería mi aportación a la parte femenina. No sé si tú quieres. Bueno, para mí tú eres una maestra de lo sutil. Ahí, a través de ti, yo conocí la profundidad de lo que implica la sutileza, no como algo suave, sino como un fenómeno que es invisible, pero es perceptible. Y luego, conociendo a Rosana, vi exactamente lo mismo. Vi esa potencia de lo sutil. Y luego, cuando volteé a ver mi trabajo, dije, claro, lo sutil también está en mi trabajo. Es decir, una palabra que no busca decir o describir o analizar un fenómeno, sino crear atmósferas transparentes, espacios que envuelvan a la otra persona para darle posibilidad a nuevos trayectos más allá de los que ya están trazados por las calles, por las narrativas dominantes, etc. Entonces, reconozco lo femenino ahí, en lo sutil, en ese espacio de lo posible, en eso que se construye de manera transparente y sobre todo en la posibilidad de con nada, una semilla, crear un universo entero. Pues eso sucede en el útero. Y ver en la práctica de Rosana con el
este concepto de abundancia en la carencia, es cómo trabajar con lo que está, cómo magnificar el potencial de lo bello y de la vida ahí donde parece que no hay nada, ahí donde está lleno de formas. Lo femenino es la capacidad de ver ese brote de vida y magnificarlo. Entonces lo veo consistentemente en nuestros trabajos, ¿no? O sea, sí, y la invitación también del presente histórico y de este recinto tan potente, tan lleno de estructuras, de acción, de robustez, de masculinidad. Hay un poema de Octavio Paz maravilloso ahí en una placa que habla de el nocturno de San Ildefonso y quién es quien escribe el nocturno, quién es quien escribe la palabra, pues toda persona que pasa y que siembra sus sueños y dice quisimos hacer el bien. Y en ese querer construir un mundo de lo posible siempre, creo que habita lo femenino. Y lo masculino es ese espacio también de la acción para poder asir la forma. Y hay una noción sumamente femenina dentro de la palabra materializar. Materializar viene del latín mater. Un acto de materializar es el acto de devenir madre. Cómo me aviento en un proceso de gestación, de abrazar una idea, abrazar una forma, abrazar una posibilidad y permitir que ésta se desenvuelva por sí misma. Y ya que se desenvuelve por sí misma, yo solamente soy este cuenco sagrado, todo dador de vida, es que hay una fuerza disruptiva que lo hace aparecer aquí, ¿no? Hay un desgarre, hay un duelo. Entonces veo eso en nuestras prácticas y veo la necesidad de eso en el presente histórico. Y me preguntaban, ¿cómo te sientes? Y decía, veo como pues lo que estamos viviendo ahorita en todas las explosiones de guerra y demás. Nosotros estamos aquí hablando de esta necesidad de lo sutil y a veces se me hace un gesto tan invisible y me duele que a veces veo mucho más esta forma de lo agresivo y de lo brusco y de la confrontación. Y digo, pero aún así no dejaría de cultivar estos espacios porque naturalmente son en mí. No sé hacer otra cosa. No sé hacer otra cosa más que cuidar esto que sí puede ser.